Bienvenido a un video sobre evaluación de expresiones polinomiales y funciones polinomiales. Puedes ver nuestros objetivos mencionados a continuación. Vamos adelante y comience. Una expresión en la cual todos los términos son monomiales conectados con adición o subtracción se llama una expresión polinomial. Estamos trabajando con expresiones polinomias cuando combinamos como términos en el video anterior. Si se dan los valores de las variables en una expresión polinomial, podemos evaluar la expresión polinomial. Entonces, por ejemplo, si tenemos la expresión 5x menos 12 y x igual 17, podemos reemplazar x igual 17, que se llama sustitución. Y luego evaluar la expresión. En tanto de 5x menos 12 tenemos 5 por 17 menos 12 que es igual 73. Probemos una pareja de los nuestros. Queremos evaluar estas expresiones dadas x igual menos 3, y igual 7, y z igual menos 2. Así que tendríamos, en lugar de menos 5xx, tendríamos menos 5x menos 3 más. En lugar de 3 si tenemos 3 por 7, 15. Ahora simplificamos esta expresión para obtener 15 más 21, 15 que es igual a 21. Ahora no podemos verificar fácilmente estos, con el uso de la calculadora gráfica. Déjame mostrarte eso. Lo primero que tenemos que hacer es almacenar los valores en las variables. Para poder almacenar menos 3 hexanewtones for x, pulsamos menos 3, almacenar, x, entrar y es igual a 7, así que presiono 7 tienda. Ahora para acceder al y llegamos a alfa 1 entrar, y z es igual a menos 2, por lo que pulsamos menos 2 la alfa 2 tienda nos dará z. Presione enter. Ahora podemos tipar la expresión dada 5x más 3 y 15 para verificar nuestra respuesta. Ok, intentemos otro. De nuevo, el primer paso es reemplazar las variables con los valores dados, así que tenemos, en lugar de 220 cuadrados, tenemos 2x menos 3 cuadrados más 5 sí, pero y es 7, z, pero desde z es igual a menos 2. Simplifique nuestros exponentes primero. Menos 3 cuadrados sería igual 9. Menos 2 cubierto sería igual menos 8. Continuemos simplificando. Aquí tendríamos 18 más 35 más 8, que es igual a 61. Otra vez, verifique esto con la calculadora gráfica. Desde que ya tenemos los valores almacenados para las variables, podemos entrar en la expresión 2x cuadrados más 5 y z a la tercera potencia. Y eso verifica nuestro trabajo. Bien, ahora hablemos de las funciones polinomiales. Una función en la cual todos los términos son monomiales conectados con adición o subtracción se llama una función polinomial. Una función lineal se describe por un polinomio de grado 1, una función cuadrática se describe por un polinomio de grado 2, un cúbico, grado 3, y un grado cuártico 4. Así que tenemos una función polinomial de grado 3, y se piden que encontremos los valores de la función. Es esencialmente lo mismo que evaluar una expresión, excepto que la notación es diferente. Aquí tenemos una función donde antes tenemos la expresión. Aquí podemos ver que la x ha sido reemplazada con menos 5, y esto es exactamente como evaluamos esta función cuando x es igual a menos 5. Realizando la sustitución. Tenemos menos 5 cubiertos más 3x menos 5 cuadrados, 9 veces 5 13. Ahora necesitamos simplificar esto. Menos 5 cubiertos sería igual menos 125. Menos 5 cuadrados sería igual a 25 por 3. Sería 75. Menos 9x menos 5 sería 45 y luego menos 13. Simplificamos todo esto, debemos obtener menos 18. En conclusión, p de menos 5 hexasiemens igual a menos 18.
Y quiero hacer la conexión de que esto realmente representa un punto sobre esta función. Y ese punto sería cuando x es igual a menos 5, y sería igual a menos 18. Entonces, si graficamos esta función, este punto estaría en el gráfico. Ahora más, verifique esto en la calculadora gráfica. Ahora podemos hacerlo de la misma forma en que hicimos la expresión, pero como es una función en una variable, vamos adelante y típelo en I1 y utilice la función de mesa esta vez. Así que presionamos el segundo gráfico. Mi mesa está configurada en la característica automática, así que puedo desplazarme hasta menos 5 y vea que menos 18 exaciemens el valor de la función cuando x es menos 5, para verificar nuestra respuesta. Y de hecho, si queremos tomar el acceso corto para el número 2, podríamos desplazarme hacia abajo a x igual 3 y vea que cuando x es igual a 3 y es igual a 14. Por lo tanto, p de 3 exaciemens igual a 14. Ahora, me animaría a verificar esto a mano como lo hicimos en el número 1, pero para ahorrar tiempo, iré adelante y pasaré al problema siguiente. Aquí hay una aplicación de una función polinomial de grado 2, mejor conocido como una función cuadrática. Declara que la distancia s de pie en pies viajados por un cuerpo libre descanso en t segundos. Es aproximadamente s de t igual a 16 t cuadrados. Si un skidiver salta de un avión, y cae gratis por un total de 8 segundos antes de arrancar el paracaídas, ¿qué distancia ha viajado el skidiver antes de arrancar el paracaídas? Nos dan el tiempo de 8 segundos, por lo que debemos encontrar 8 de 8 equivalentes a 16xt cuadradas. Pero ahora sabemos que es 8, así que es igual a 16 por 64, que es igual a 1024. Y las unidades para ese oft están en pies. Así que el skidiver ha caído 1.024 pies. Espero que encontraras esta lección útil. Gracias por ver y tener un buen día.